La canción Creeping Death de Metallica está inspirada en el relato del Éxodo en la Biblia, específicamente en la 10ª plaga de Egipto, la muerte de los primogénitos que leemos en Éxodo 12. Este tema no solo destaca por su potencia musical, sino también por su letra que describe de manera impactante la intervención divina en la liberación del pueblo de Israel, capturando la atmósfera épica y estremecedora de esta historia del Antiguo Testamento. La canción describe los eventos de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, trayendo juicio sobre los primogénitos egipcios, pero salvando a los israelitas que obedecieron a Dios al pintar los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero. En la época del Ride the Lightning, los integrantes de Metallica no mostraban una conexión pública con el cristianismo ni con alguna otra fe. James Hetfield, quien escribió gran parte de las letras, creció en un hogar bajo la ciencia cristiana, una denominación que rechaza la medicina moderna y enfatiza la fe para la curación. Hetfield experimentó una gran desilusión con esta fe tras la muerte de su madre, que rehusó a ser tratada por los médicos, lo que marcó algunas de sus composiciones con temas de lucha y cuestionamiento espiritual. Aunque no ha hecho declaraciones al respecto, en los últimos años James Hetfield ha dejado ver una apertura espiritual que no era evidente en los años 80, lo que podría ser indicio de un posible acercamiento a Dios. Por ejemplo, durante el lanzamiento del paquete Messengers The Guitars of James Hetfield, que incluye artículos como cuerdas de guitarra, púas usadas por él y un libro sobre su colección de guitarras y su historia con la banda, Hetfield explicó el significado detrás del nombre del set. Comentó que, aunque consideraron varios nombres, Messengers le pareció el más apropiado, ya que se considera un mensajero que ha recibido de Dios el regalo de la música, utilizando esas guitarras como herramientas para llevar a cabo su propósito. Además, ha sido visto en diversas ocasiones recientemente vistiendo camisetas con el lema Jesus is my homeboy. La expresión Jesus is my homeboy se originó en la década de 1980, atribuida a Vincent Frater, un joven originario de Texas que se había trasladado a Los Ángeles. Según se relata, Frater fue atacado por una pandilla en un estacionamiento de South Central LA. Durante la agresión, con una pistola apuntando su cabeza, Frater exclamó "Jesus is my homeboy", intentando conectar con sus atacantes y apelar a su humanidad. Sorprendentemente, esta declaración llevó a que los agresores desistieran y le perdonaran la vida. Inspirado por esta experiencia, Frater creó una imagen con las palmas hacia arriba y la frase "Jesus is my homeboy", buscando transmitir un mensaje de paz. Comenzó a imprimir camisetas con este diseño y a venderlas en parques locales. Estas camisetas ganaron popularidad y se convirtieron en un símbolo en las conferencias de paz entre pandillas a finales de los años 80 en Los Ángeles. Retomando el tema que nos ocupa hoy y reflexionando sobre la canción Creeping Death de Metallica, recordé el libro de Eclesiastés, que aborda como ningún otro en la Biblia la tensión entre las cosas que ocurren debajo del sol y la visión desde una perspectiva eterna. El libro de Eclesiastés, escrito por el sabio rey Salomón, describe con honestidad la naturaleza limitada del entendimiento humano. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 1:14. La frase debajo del sol se repite a lo largo del libro, señalando la perspectiva terrenal, restringida al mundo físico, que deja de lado lo eterno y lo espiritual. Es un recordatorio de que la humanidad, en su estado natural, carece de la capacidad para comprender plenamente los propósitos de Dios a menos que Él mismo se los revele. En su canción Creeping Death, Metallica opera únicamente dentro de los límites de lo que ocurre debajo del sol. Su interpretación se queda en la superficie de los eventos. Describen la grandeza y el terror del juicio de Dios, pero no reconocen su significado más profundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la cruz, donde se unen juicio y la gracia. Esto refleja un estado de limitación espiritual que no solo afecta a Metallica, sino a toda la humanidad cuando intenta analizar las verdades eternas con una perspectiva meramente terrenal. Así como Salomón reconoció que el conocimiento debajo del sol
es insuficiente sin la revelación divina, Creeping Death es un ejemplo de cómo incluso las mentes creativas más brillantes pueden perderse la riqueza del mensaje eterno sin la guía de Dios. El Éxodo señala la redención mediante la fe en la sangre de un cordero sin defecto, mientras que en el Evangelio Jesús se presenta como el cumplimiento perfecto de esta imagen, el cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. En el Nuevo Testamento, este evento prefigura a Jesucristo como el verdadero Cordero de Dios, cuya sangre no solo salva de una muerte física, sino de la muerte eterna causada por el pecado. En contraste con el juicio de los primogénitos de Egipto, Dios entregó a su propio Hijo, Jesucristo, como sacrificio para redimir a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Creeping Death se detiene en el juicio sin avanzar hacia la redención. En contraste, el Evangelio revela que el amor de Dios no solo se manifiesta en la liberación de Israel, sino en el sacrificio de su Hijo para rescatar a toda la humanidad de la esclavitud del pecado, el sacrificio de su propio primogénito. Como cristianos, podemos usar canciones como esta para iniciar conversaciones sobre cómo el juicio y la salvación en el Éxodo apuntan a la obra de Jesús, el verdadero Cordero de Dios, quien no solo libró a un pueblo de la esclavitud física, sino que ofrece libertad eterna a toda la humanidad. Para los suspicaces, debo añadir que no necesitamos a Metallica para compartir el Evangelio. Lo podemos hacer en cualquier momento y situación. La gloria sea para Dios por siempre.